parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque es nuestra prioridad. Hola, buenos días a todos. Hoy martes 21 de julio queremos dar la bienvenida a un nuevo programa de Tu Médico en Casa. Este espacio de salud que llevamos de mano con TNO Radio, la primera radio virtual de Venezuela, y que se conecte todos los martes a las 10 de la mañana a través de la señal de www.tnoradio.com. Este programa llega a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Caguan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. El día de hoy queremos tocar dos temas bien importantes. Uno de ellos en nuestra sección de Infosalud de los síntomas extrapulmonares que pueden estar siendo presentados por el COVID, y en la segunda parte, que nuestro invitado del día de hoy es el gastroenterólogo William Formanas, que vamos a tener también por vía Skype. Vamos entonces de una vez con nuestra sección de Infosalud. Ok, en cuanto a en esta nueva etapa del COVID, nos encontramos en una cuarentena radical porque ha habido un aumento significativo de los casos. Recordamos que al inicio de todo esto hubo una etapa de flexibilización donde probablemente las personas se relajaron y evitaron pues tomar esas medidas drásticas y esas medidas correctas de distanciamiento social, del uso constante de la mascarilla y sobre todo de no salir de casa si no es necesario. Recordemos que estas medidas, también el lavado de manos, son indispensables y aunque estemos en periodo de flexibilización, no podemos dejarlas de lado porque comienza a haber entonces este aumento significativo de casos. Inicialmente se sabía que la tos seca, la fiebre y la disnea o la falta de aire eran los síntomas usuales de esta enfermedad. Sin embargo, con el aumento de casos, los síntomas poco usuales o los síntomas menos frecuentes se van haciendo pues cada vez más presentes. En este sentido, vamos a dividir entonces los síntomas como extrapulmonares. Y vamos a tener manifestaciones como por ejemplo neurológicas. En este caso, las personas pueden presentar cefaleas muy fuerte intensidad, mareos e incluso encefalopatías y ISB. Entonces, una persona que pueda presentar de repente cefaleas o náuseas o de repente mareos y no sea una persona que normalmente tenga estos síntomas, puede entonces sospecharse la presencia de la infección por COVID-19. Otra de las manifestaciones son renales, enfermedad renal aguda, proteinuria o excreción de proteínas a través de la orina, y hematuria o presencia de sangre en la orina son manifestaciones también extrapulmonares de la enfermedad por coronavirus. Hepáticas, aumento de las transaminasas o de la bilirrubina, gástricas, manifestaciones de náuseas o de hiporexia, falta de apetito o vómitos, cardíacas, presencias de arritmias, palpitaciones, isquemias, dermatológicas, por ejemplo, rash o eritemas en manos, en los pies. Otra de las manifestaciones gástricas que no mencioné son evacuaciones líquidas y falta de apetito, como dije anteriormente, por lo tanto, entonces, pérdida de peso, pérdida del gusto o sensación de que la comida no huele o no se siente, no sabe de la misma forma, y problemas de trombosis por un estado de hipercoagulabilidad, es decir, una predisposición a un aumento en la coagulabilidad de la sangre.
Entonces, estos síntomas que inicialmente se presentaban como poco usuales, cada vez se están presentando de forma más frecuente porque estamos en un momento en el que hay muchos casos y entonces lo poco frecuente comienza a hacerse más frecuente. Ya los síntomas pulmonares, si bien están presentes en muchas personas, como son la fiebre muy alta, la tos seca y la disnea, es decir, la falta de aire, se sigue presentando, pero aún y cuando estos son los síntomas cardinales, hay muchas personas que van a presentar síntomas extrapulmonares. Esto entonces nos tiene que llamar a la atención y abrir los ojos en que el COVID no solamente presenta alteraciones pulmonares, sino también puede presentar alteraciones extrapulmonares y no deja de ser peligroso para la salud. En todo esto, lo importante es estar siempre en comunicación con el médico si una persona pues siente alteraciones o diferencia en su normalidad, es decir, comienzas a presentar dolor de cabeza, comienzas a presentar congestión nasal, comienzas a presentar dolor de garganta o náuseas o sientes que de repente te falta el apetito, ponerse en comunicación siempre con el médico especialista. Este va a darte la mejor orientación para saber si simplemente es un cuadro viral o puedes tener el riesgo de una enfermedad por coronavirus. Vamos enseguida entonces a un corte comercial y luego vamos a la entrevista con nuestro invitado del día de hoy, el doctor William Folmanas, gastroenterólogo, quien nos va a estar profundizando sobre el tema de síndrome de colon irritable. Ya volvemos. Hola, y ya con este espacio de salud médico en casa que llevamos todos los martes a partir de las 10 de la mañana por la señal en vivo de www.tnoradio.com, la primera radio visual de Venezuela. Y ya tenemos en compañía del doctor William Folmanas. ¿Cómo estás, William? Bien. Bueno, como ya dijimos en el corte, vamos a estar pues conversando sobre síndrome de colon irritable. Y qué más que, bueno, un gastroenterólogo para que nos converse sobre la profundidad del tema. Sabemos que es un trastorno que afecta al intestino grueso, es uno de los trastornos crónicos. Ya nosotros hicimos un programa de fibromialgia y conversamos que esta patología se podía presentar junto con el síndrome de colon irritable. Estas enfermedades no solamente son crónicas, sino que no se curan, no se controlan. Ahora, William, como especialista en gastroenterología, ¿por qué se puede producir en una persona? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda presentar síndrome de colon irritable? Lo primero que tener en cuenta es que el síndrome irritable es una enfermedad muy frecuente en la consulta, que es más frecuente en las mujeres que el síntoma primordial de la o es mejor que el criterio inicial ¿sabes? William no se está escuchando. No sé si hacemos el intento. Vamos a ir a un corte y vamos a probar el sonido en el corte, ¿te parece? Y entramos en unos 3 minutos. Ok, bueno, vamos a un corte, vamos a probar el sonido porque hay mucha interferencia y ya regresamos. Doctor William Manas,
estábamos conversando previamente sobre lo que es el síndrome de colon irritable y los factores. Por favor, continúe. Sí, bueno, estamos empezando a hablar de que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad muy frecuente, es una consulta muy importante en gastroenterología, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y lo más importante saber es que inicialmente lo que los pacientes sienten es un dolor abdominal, que puede ser de fuerte intensidad o puede ser leve, con sensación de llenura, distensión, y lo más importante de todo es que este síntoma mejora con las evacuaciones. Es una enfermedad multifactorial y que está muy relacionada básicamente con la ingesta de los alimentos. Como tú decías, Patricia, es una enfermedad que no se cura, pero que sí tiene la posibilidad de ser controlada tanto con medicamentos como con cambio del hábito de vida. Ok, tengo entendido, por ejemplo, que hay como diferentes tendencias de la enfermedad. Unas se presentan, por ejemplo, con evacuaciones líquidas constantes, se pueden presentar con cólicos o distensión abdominal, exceso de gases y flatulencias, y otras más bien se presentan con el estreñimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? O, por ejemplo, una persona que sea estreñida de larga data, una persona que tenga un patrón evacuatorio lento, ¿cómo puede de repente hacer la diferencia? ¿O cuáles son esas alarmas para realmente ir a un especialista a hacerse el diagnóstico? Sí, bueno, realmente el síndrome de intestino irritable tiene dos vertientes. Puede ser síndrome de intestino irritable con estreñimiento, en donde el paciente tiene alteración para la evacuación, puede ser síndrome de intestino irritable con diarrea, y entonces las evacuaciones son siempre líquidas, o puede ser un síndrome de intestino irritable mixto, que alterna periodos de estreñimiento con periodos de diarrea. El diagnóstico generalmente es un diagnóstico clínico, porque como bien te dije inicialmente, es un trastorno funcional. Generalmente no hay trastornos orgánicos para explicar esta sintomatología. Claro está que dependiendo de la edad de los pacientes, uno puede tener síntomas de alarma o intenta estudiar un poquito más profundo por la presencia de que el inicio de la enfermedad sea abrupto, no sea de toda la vida, sino que sea más bien reciente, o que el estreñimiento sea más consuetudinario, o que el paciente presente algún síntoma como rectorragia o no mejoría con el tratamiento médico. Entonces uno puede buscar mayor profundidad y entonces buscar estudiarlo un poquito más profundo. ¿Cuál es la edad más común, doctor? Porque de repente hay personas que dicen, bueno, pero yo toda mi vida he evacuado cada 3 días, o de repente por problemas de hemorroides pueden tener de repente rectorragia, que recordemos que es la presencia de sangre en las heces. ¿Cuál es la edad más frecuente? ¿Cuál es esa alarma? De repente, mira, sí, a partir de tal edad hay que empezar a estudiar a la persona. Bueno, fíjate, la edad más frecuente son las edades entre los 20 y los 40 años, pero hoy en día todo paciente por arriba de los 45 años debería hacerse un estudio endoscópico de pesquisa de cáncer, independientemente de que tengan síndrome de intestino irritable o no. Los pacientes con síndrome de intestino irritable que tienen más tiempo sintiendo síntomas o que presentan síntomas de más joven, generalmente uno los estudia cuando tiene algún síntoma de alarma o hay presencia de alguna evidencia de que hay algo más que está pasando que no se ve de un trastorno funcional, es algo más orgánico. Y uno de esos son la no mejoría o la rectorragia, que es uno de los síntomas más frecuentes. Ok, ¿y cuáles pueden ser de repente esos detonantes que de repente la persona dice, bueno, yo estoy bien, pero de repente un periodo al año o 2 periodos al año me agravo, o sea, sabiendo que la enfermedad pues no se cura, sino que se controla? Y por ejemplo, una persona que ya tenga tratamiento, que ya pues más adelante vamos a hablar del tratamiento, ¿cuáles son esos detonantes? ¿Cuáles son esos alimentos que se pudieran de repente prevenir? ¿O no son todos los alimentos iguales? ¿Cuáles son esos detonantes que pudieran disparar estos síntomas? Fíjate, como te dije al principio, lo importante de la enfermedad es que tiene que ver mucho contigo mismo, porque cada paciente puede ser su propia ayuda y su propia cura. ¿En qué sentido? A mí me gusta ponerle dieta a todo el mundo por igual, no es una receta de cocina, porque realmente no todos los pacientes tienen sintomatología con todos los tipos de alimentos. Hay pacientes que tienen síntomas con algunos o con otros. En líneas generales,
uno tiende a disminuir el consumo de harinas de trigo, porque produce mucha distensión y produce mucho estreñimiento. Tiene que ver mucho con los lácteos, porque los lácteos también, hay muchos pacientes intolerantes a los lácteos. Y una cosa que es importante es tratar de hacer la diferencia entre lo que sería un síndrome de intestino irritable o aquellos pacientes que puedan tener alergia al gluten, porque la enfermedad celíaca o los pacientes alérgicos al gluten, que son alérgicos a la harina de trigo, también pueden tener los mismos síntomas y no ser un síndrome de intestino irritable, sino ser una enfermedad celíaca. Entonces, hay otro tipo de alimentos que pueden ayudar, o que mejor dicho, que pueden tener síntomas como son el consumo de grano, las comidas copiosas, el coliflor, el brócoli, pero estos alimentos no le producen sintomatología a todos los pacientes. Entonces, cada paciente debe hacer su estudio y debe estar pendiente de qué alimentos son los que le caen mal para tratar de evitarlos. Después, como hablamos del tratamiento, muchas veces cuando uno pone el tratamiento, muchos alimentos que te producen sintomatología pueden ser tolerados cuando los consumes en pocas cantidades o no tan frecuentemente. Es más que todo como un cambio del estilo de vida, es pues conocer cuáles son los alimentos que me pueden en determinado momento desencadenar todos estos síntomas. Como ya dijimos al principio, pues el síndrome de colon irritable es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que se controla, y como es una enfermedad crónica, es decir, que va con el paso del tiempo con las personas tienen que aprender a vivir con la enfermedad. Y una enfermedad con la que uno tiene que aprender a vivir es una enfermedad que uno tiene que aprender a conocer. Y conociendo la enfermedad, conociendo cuáles son esos alimentos, porque es una enfermedad que está bien relacionada con la alimentación, con la nutrición, conociendo cuáles son esos alimentos que me pueden desencadenar una crisis de dolor o una crisis de evacuaciones líquidas o una crisis de infección abdominal, pues es una enfermedad que a la larga vamos a aprender a sobrellevar y vamos a tener entonces un buen estilo de vida y una calidad de vida mejor. Estamos con el doctor William Folmanas, estamos conversando sobre el síndrome del colon irritable. Gracias, William. Vamos a un corte y ya enseguida entonces vamos con más sobre el tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, soy Natalia. Nuevamente a nuestro programa de Médico en Casa. Estamos, como ya dijimos, con el doctor William Folmanas, conversando sobre el síndrome de colon irritable. Ya nos explicó, bueno, cuál era la enfermedad, que se trata de una enfermedad crónica, no se cura, se controla, los diferentes cambios en las manifestaciones que podemos observar. Y vamos ahorita, doctor, a conversar cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad. Tenemos muchas interrogantes en esta semana que lanzamos la publicidad en nuestro Instagram, de cuál es la diferencia básicamente entre el síndrome de colon irritable y tres enfermedades que son la intolerancia al gluten, la intolerancia a los lácteos y bueno, la celiaquía, que es la intolerancia a las harinas, al gluten. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico para saber que la persona tiene síndrome de colon irritable y no estar al frente de la intolerancia al gluten o la intolerancia a los lácteos? Sí, Patricia, para hacer la diferencia del diagnóstico realmente hay que primero hacer un buen interrogatorio del paciente en la consulta, pero hay varios cambios que nos podemos plantear en los hallazgos básicamente endoscópicos, porque estos pacientes deben someterse a una endoscopia digestiva superior para poder hacer el diagnóstico diferencial, porque las intolerancias a la lactosa o a la leche y al gluten, en este caso a la harina de trigo, producen unos cambios significativos en la mucosa del duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado que le sigue al estómago. Y cuando uno toma biopsia a nivel de esta área, cuando hace la endoscopia, se pueden ver alteraciones desde el punto de vista microscópico que te hacen ver o te hacen pensar en la posibilidad de que haya una alergia alimentaria, que al final es la alergia al gluten o a la intolerancia a la lactosa. Y estos cambios, aunado a la clínica y a unos exámenes de laboratorio que tienen que hacerse los pacientes para saber si hay alguna alergia o no, bueno, pero hay que hacer la diferenciación entre la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa o que sea un síndrome de intestino irritable.
Pero siempre es importante pues la consulta, porque solamente por la clínica va a ser un poco probable hacer el diagnóstico. Siempre hay que hacer todos los pasos, pues la clínica, el estudio endoscópico y los laboratorios. Básicamente, las enfermedades, estas tres enfermedades se van a manifestar de la misma manera. El diagnóstico siempre tiene que ser a través de una endoscopia y una biopsia, o solamente a través de manifestaciones clínicas nosotros podemos hacer la diferencia en cuanto al diagnóstico. No, para poder hacer el diagnóstico tienes que complementar las tres cosas: la clínica, el estudio endoscópico con la biopsia y los estudios de laboratorio específicos para buscar la alergia al gluten. Ok, ¿cuáles serían esos exámenes? exámenes? A la lactosa. Okay. Generalmente uno manda a hacer un perfil celíaco, que son pruebas inmunológicas que se hacen para determinar si hay la elevación o no de cierta elevación de antigladina o transglutaminasa, para saber si es una reacción al gluten. En la mente uno también puede ver elevación de la inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina que se eleva cuando hay reacciones alérgicas, que puede verse inclusive en asmáticos, o también la puede ver uno elevada cuando hay trastornos parasitarios, porque también los trastornos parasitarios pudiesen ocasionarte sintomatología muy similar al síndrome de intestino irritable. Otra cosa que se me pasó inicialmente decirte, que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen a veces algo que se llama un sobrecrecimiento bacteriano. Normalmente en el colon, en el intestino delgado, hay bacterias, pero cuando estas bacterias aumentan en número, pueden producir los síntomas de un síndrome de intestino irritable, o puede estar acompañado de un síndrome de intestino irritable, y estos pacientes ameritan la realización y la toma de antibióticos para mejorar este sobrecrecimiento. Para saber que este sobrecrecimiento está presente, tienes que hacerte unas pruebas especiales, que es una prueba, se llama prueba en aliento, que determina la presencia de hidrógeno en el aliento, y eso te hace pensar en un sobrecrecimiento bacteriano. Pero para eso todos estos estudios pues uno lo tiene que ir determinando y lo tiene que catalogando en la consulta y con cada uno de los pacientes. Y esto ameritan estudios especiales. Por eso es que es necesario la consulta con el gastroenterólogo. Perfecto. Y, por ejemplo, en cuanto a la edad, ¿cómo saber, por ejemplo, mira, este es un grupo etario típico donde se puede producir el síndrome de colon irritable, o este es un grupo etario en el que se produce más la intolerancia al gluten? Bueno, básicamente la intolerancia a la lactosa la ve uno también en los pacientes pediátricos, que no es mi caso porque no veo pacientes pediátricos, pero la intolerancia a la lactosa es más frecuente en los niños. La intolerancia al gluten uno generalmente la ve que viene de la adolescencia, pero hay pacientes que empiezan a los 40 años a ser intolerantes al gluten. Ahora, es más frecuente el síndrome de intestino irritable, como te dije, entre los 20 y los 40, y la alergia al gluten generalmente viene de la adolescencia. Ok, perfecto. Hay algo también, hay algo además importante porque está relacionado entre las 20 y los 40 y con las mujeres, porque hay que estar pendiente que muchos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen asociado algún trastorno emocional o algún trastorno depresivo que puede estar condicionando el síndrome de intestino irritable y que eventualmente lo empeora. Por eso cuando leemos el tratamiento, pues esta parte del diagnóstico también forma parte del tratamiento del síndrome de intestino irritable, que no forma parte ni de la alergia al gluten ni de la intolerancia a la lactosa. Es correcto. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez entonces con el tratamiento. Ya como tocaste el tema, vamos de una vez con el tratamiento, entendiendo que no solamente es la parte médica, el tratamiento médico, sino también pues todas esas posibles terapias de relajación, esos cambios del estilo de vida que son normales en toda enfermedad crónica y que están pues bien relacionadas al estrés. Que nos pueden pues comentar sobre el tratamiento. Bueno, fíjate, también va a depender del tipo de síndrome de intestino irritable que tengas, pero en líneas generales los pacientes, como te dije, deben hacer su propio, como le digo yo, un estudio detectivesco de sus alimentos, porque cada paciente tiene que determinar qué tipo de alimento les ocasiona los síntomas de distensión, de gases, de flatulencia, para poder evitar. Todos estos pacientes tienen que hacer ejercicio físico, porque eso los va a ayudar a mejorar la parte del intestino irritable, sobre todo si va al estreñimiento. Y muchos de estos pacientes, como te digo, que están relacionados con el estrés, si estos pacientes hacen yoga o meditan, los va a ayudar mucho con la sintomatología. Pero básicamente, inicialmente, el cambio del estilo de la alimentación los va a ayudar mucho. El 80% de estas sintomatologías mejoran con el cambio alimentario, y que va a depender con cada uno de los pacientes. Después, bueno, uno los ayuda con los medicamentos, pero los medicamentos no son para curar
sino son para ayudarlo a mejorar los síntomas. Pero los síntomas con el cambio de vida y con el cambio de dieta mejoran muchísimo. Ok, bueno, entonces de todo esto nos queda pues la importancia siempre de la visita al médico especialista, porque aunque uno pueda tener la sospecha, muchas veces el diagnóstico tiene que ser con exámenes paraclínicos y con pruebas, algunos exámenes que realmente nos van a llevar al diagnóstico. ¿Y para qué es importante hacer el diagnóstico? Porque teniendo un diagnóstico correcto, pues vamos a tener la oportunidad de aplicar el tratamiento correcto para ayudarlos a llevar de una buena manera entonces la enfermedad. Doctor, ¿alguna otra cosa que quisiera acotar, alguna otra cosa que quisiera pues que mencionar que de repente considere importante en el transcurso o en la evolución de esta enfermedad? Sí, fíjate, en función de lo que estás diciendo, es importante consultar con nosotros porque muchos pacientes están mal diagnosticados. Están diagnosticados como un síndrome de intestino irritable y realmente al final lo que tienen es una alergia alimentaria, porque nunca se han sometido ni a los estudios ni tampoco a los endoscopios. Entonces, muchos pacientes están mal diagnosticados. Pero en líneas generales, con lo que estás hablando, el cambio del estilo de vida, el cambio en la alimentación y hacer ejercicio ayuda mucho para curar estas enfermedades. Pero siempre es bueno la consulta para poder dividir bien el tratamiento dependiendo del tipo de síndrome de intestino irritable que tengan. Ok, bueno, ya comenzamos entonces sobre todo lo que es las características clínicas de la enfermedad, las manifestaciones clínicas, cuáles son los grupos etarios a los que puede realmente afectar más, cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son el tratamiento y las recomendaciones. Que bueno, siempre va a ser la recomendación ir al especialista para realizar un buen diagnóstico. Recordemos que estábamos en compañía del doctor William Folkmanas, él es gastroenterólogo. William, por favor, danos tus redes y te pueden seguir o dónde estás trabajando actualmente. Sí, mi mail que es wefolk, wefolk@gmail.com, y mi Instagram que es drwilliam.folkmanas en Instagram. Actualmente estoy en la Metropolitana, estoy en el piso 1, consultorio 1K. Y mi celular, el 0416-624-7710. Estoy a la orden para contestar cualquier pregunta. Bueno, William, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recordemos que Tu Médico en Casa es un programa dedicado a la salud que llevamos todos los martes a las 10 de la mañana a través de la señal en vivo de www.tnoradio.com, la primera radio visual de Venezuela, y que llega a ustedes gracias a la Dirección General del señor Rafael Casella, Ingeniero de Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Evelyn Méndez, en el control técnico, Brian Agros, en la producción, Bárbara Caguan, y quien les habla, María Patricia Herrera, médico interno. Nos vemos el martes que viene a las 10 en punto de la mañana. Y salud es nuestra prioridad. Nos vemos, chao, chao. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.